Nadine y Michel Baujour lograron el escape más espectacular de la historia criminal de Francia. El hombre era un conocido criminal que después de 6 fugas había sido confinado en una celda de máxima seguridad. Pero su esposa planeó un increíble plan, un caso que dejó las páginas policiales y fue presentado como una historia de amor. Esta es la historia de una mujer que aprendió a pilotear helicópteros para sacar a su marido de la cárcel, y todo por amor. En el video de hoy te voy a contar la historia de la fuga más romántica, la historia de Nadine y Michel. Esta es una historia de amor, pero también una historia de ladrones, de robos, tiros y fugas increíbles. Michel Baujour o Michel Baujour fue uno de los peores criminales franceses de finales del siglo XX. Una leyenda que durante décadas vivió en un mundo de delito, prisión y ansias de liberación. Sus intentos de fuga y los escapes que logró hacer con éxito tienen un distintivo cinematográfico, por decirlo de alguna manera. Pero vámonos a las leyes. Las legislaciones antiguas no penaban la fuga, varias modernas tampoco lo hacen. El principio en el que se inspira sostiene que el ansia de libertad es una inclinación natural del ser humano. El hombre tiende a la libertad y sus deseos de ser libre, aun si ello implica fugarse de una cárcel, deben ser considerados. Las leyes ya modernas, naturalmente, penan algunos actos que se dan en estas fugas de manera que no queden impunes. Daños a la propiedad pública, uso de armas, lesiones e interrupciones violentas de condena. Que por cierto, un intento de fuga también interrumpe la buena conducta en aquellos sistemas que la consideran para reducir las condenas. Con esto, ahora pasémonos a la infancia de Michel. Él tuvo una infancia difícil. Sus padres lo abandonaron siendo muy pequeño. Una tía se encargó de su crianza hasta que un cáncer le provocó la muerte cuando él tenía 8 años. Al poco tiempo, las travesuras se convirtieron en incidentes y estos en delitos. Fue detenido por primera vez a los 18 años por el robo de un auto. Las entradas y salidas de la cárcel se sucedieron hasta que poco después obtuvo su primera condena larga. 10 años de prisión. Michel nunca recibió una condena creyendo que él la cumpliría. Desde el momento en que ingresaba a un presidio, todos sus pensamientos y energías estaban puestas en diseñar planes de escape. Desde 1973 protagonizó 6 fugas exitosas de diferentes prisiones. Para que te des una idea, el Chapo se le quedaba corto a este hombre. A principios de la década del 80 lo detuvieron una vez más, ya casi llegaba a la decena. En esta ocasión por robo a un banco y por intento de homicidio a un policía. Le disparó mientras trataba de evitar el arresto. Con esto le esperaba una pena larga, ya que también debía purgar los años que debía de las anteriores sanciones penales que no había cumplido. Hasta ese momento parecía haber cubierto cada uno de los posibles escapes conocidos por la literatura policial y el cine de acción. La primera vez obtuvo copias de las llaves de los portones de una prisión provisional al quitarle a un guardia el manojo de llaves y utilizar jabón para hacer el molde y luego poder replicarlas. En otra ocasión, talló un arma en jabón, la pintó laboriosamente de negro y la utilizó para amenazar al resto y poder salir caminando por la puerta principal. También se ocultó entre la basura que cada día operarios sacaban a la calle o instigó un motín para aprovechar la confusión y salir mientras la atención estaba puesta en otro lado. Apenas enterada de su fuga, en cada oportunidad la policía local salía desesperada en su casa, pero Michel se escondía bien, nunca era alcanzado en esas persecuciones iniciales, pero siempre volvía a caer. A los pocos meses volvía a delinquir y lo apresaban.
Su estadía en la cárcel parisina de La Santé parecía ya la definitiva. Lo derivaban ahí porque era de máxima seguridad. Ya todos estaban alertados de sus intenciones. Tenía los ojos de cada guardia del presidio sobre él, pero mucho no le importó. Puso en práctica planes descabellados para lograr su libertad. Sin embargo, todos fueron abortados. La sanción que recibía cada vez era la de pasar muchas semanas en aislamiento. Una celda oscura, sin comunicación con nadie, en la que las horas se detienen, en las que no se sabe cuándo es de día ni cuándo es de noche, en las que el silencio distorsiona las percepciones y enloquece. Pero él siempre regresaba con nuevos planes. Cada día en aislamiento solo reforzaba su vocación de libertad. El hombre casi no recibía visitas, solo 2 mujeres seguían firmes junto con él, su hermana y también su esposa Nadine. Ellas iban en cada día de visitas y se quedaban el mayor tiempo posible. Le llevaban comida, ropa, revistas y cigarrillos. El 26 de mayo del 86, hace 35 años, un hecho conmocionó a la capital francesa. Cuando los parisinos escucharon que se había producido la más espectacular fuga de la historia de la cárcel de La Santé, y con esto no tuvieron dudas de quién era el protagonista. Pero mientras pasaban las horas y los noticieros televisivos y las ediciones vespertinas urgentes de los diarios daban mayor información, la sorpresa se incrementaba cada vez más. Michel se había superado, se había escapado de La Santé en helicóptero. Ahora entiendes por qué te decía esto del Chapo. Las informaciones eran confusas y las preguntas múltiples. ¿Cómo había conseguido un helicóptero? ¿Quién lo manejaba? ¿Quién era el propietario? ¿Cómo había logrado llegar a los techos de la prisión para abordar la nave? ¿Hacia dónde había escapado? ¿Qué pasó con el helicóptero? Casi todas las preguntas tuvieron prontas y sorprendentes respuestas. Esa mañana, Michel y Regis Hernández, un cómplice que estaba en su mismo pabellón, amenazaron a compañeros y guardias con lanzagranadas. Así fueron abriéndose paso, pero en vez de ir hacia las puertas exteriores se dirigieron a los techos. Los celadores no entendían qué pasaba con claridad, pero no se preocuparon demasiado porque no entendían de qué manera se escaparían. La amenaza de las granadas los persuadió y mantuvieron una distancia prudencial. Sin embargo, pasadas las horas descubrieron que esas supuestas granadas eran frutas pintadas de verde y negro por los reclusos. Una maniobra que solía usar Michel para evitar los agravantes por uso de armas de fuego. De pronto, un helicóptero sobrevoló La Santé. Quien piloteaba la máquina ignoró todas las advertencias y quedó muy cerca del techo de la prisión. Los 2 hombres llegaron corriendo. Se vio un arma, que luego se supo que también era de juguete. El piloto lanzó una soga de la que los hombres se tomaron. Mientras levantaba vuelo, Michel se estiró y con sus 2 brazos se colgó de uno de los patines del helicóptero. El otro hombre se soltó de la soga y quedó dentro del presidio levantando su brazo, ofreciendo la rendición. Nunca se supo con claridad si fue decisión propia o si sus secuaces lo abandonaron. La nave aterrizó en la cancha de fútbol de una universidad cercana y el fugado y el piloto se subieron a un auto que los esperaba y se marcharon. La policía no los alcanzó, solo encontraron el helicóptero vacío sobre el césped. Buscaron rastros y huellas digitales que les pudieran dar alguna pista de quién había sido el que facilitó la fuga, pero no necesitaron de ninguna pericia forense. A los pocos minutos, alguien se presentó y reclamó la propiedad del helicóptero, una de las pocas agencias parisinas que lo alquilaban. El dueño dijo quién se lo había rentado por 1 hora de vuelo. A los investigadores el nombre no les dio gran cosa, pero cuando le pidieron que describiera al hombre quien lo alquiló, el dueño se rió y les preguntó que cómo que un hombre, sino que se trataba de una mujer. Con esto ya no quedaron dudas, quien manejaba el helicóptero era Nadine, la esposa de Michel. Hasta hacía 5 meses antes,
Nadine nunca se había subido a un helicóptero, pero en este tiempo hizo el curso correspondiente y obtuvo la matrícula habilitante para pilotearlos. Sus instructores dijeron que era una mujer callada, discreta y muy aplicada, que su puntuación en el examen final fue de 58 sobre 60, la más alta de esa jornada, que mientras cursaban la ponían a ella como ejemplo frente a los demás alumnos. Nadine sumó horas de vuelo y 2 o 3 veces por semana alquilaba uno para dar paseos de 1 hora. Todo esto lo hizo utilizando una identidad falsa para no levantar sospechas. A veces iba sola, otras acompañado por hombres o mujeres, pero nunca repetía compañero. Al mismo tiempo, Nadine visitaba a su marido en la prisión. En cada paquete que le llevaba, escondía pequeños papeles en los que con una letra microscópica narraba el plan de escape. En la última visita le comunicó de esa manera la fecha y la hora del gran día. Los investigadores rápidamente reconstruyeron los días previos. Nadine hizo el curso, se recibió, tuvo horas de vuelo, alquiló periódicamente la nave para no levantar sospechas y el día clave, luego de levantar vuelo, aterrizó en una zona cercana, cambió las patentes del helicóptero por unas falsas para distraer a la policía, para que tardaran algo más en identificarla y así ganar tiempo para su escape posterior por tierra. Y después volvió a despegar hacia Alicante para recoger a su marido. Por otra parte, Nadine y Michelle tenían 2 hijos pequeños que estaban al cuidado de la madre de ella. Tras la fuga, la policía rodeó la casa de la abuela por si los delincuentes más buscados se ponían en contacto con sus hijos. Pero después de 2 o 3 días de silencio e inacción, la policía entró a la casa de la señora. La encontraron viendo una novela de la tarde en la televisión. Revisaron toda la casa y no encontraron ni a sus nietos ni ningún elemento incriminatorio. La señora los despidió con molestia porque hicieron perder el final del programa. La pareja había logrado también sacar a sus hijos delante de las narices de toda la policía parisina. La búsqueda se extendió por toda Francia, pero fue en vano. La pareja había ya desaparecido. Sin embargo, ocupaban las portadas de todos los diarios y revistas. La historia policial había cambiado por una gran historia de amor. La mujer que aprendió a manejar helicópteros por amor, el escape más romántico de la historia. Pero el impulso delictivo de Michelle lo hizo volver nuevamente a la escena pronto. Exactamente 4 meses después de su gran escape, tuvo un enfrentamiento con la policía mientras robaba un banco. Esto también en París, junto a 2 secuaces. Uno de los disparos policiales se alojó en su cabeza. Las fuerzas del orden de la zona estaban alertas porque 3 días antes había habido otro robo en un banco cercano. Al momento de abatir al delincuente no sabían de quién se trataba. Recién en el hospital pudieron determinar su identidad a través de sus tatuajes y huellas dactilares. Evidentemente se trataba nuevamente de Michelle, que ahora luchaba por su vida. En aquel momento las posibilidades eran escasas, así que después de pasar semanas en coma, se despertó, pero había perdido para siempre la movilidad de sus piernas. Al día siguiente encontraron a Nadine, que por su parte no puso resistencia, solo pidió que sus hijos fueran llevados una vez más con su abuela. Ella en ese momento estaba embarazada de nuevo, y por su responsabilidad en la fuga fue condenada a 14 meses de prisión, de los que cumplió efectivamente unos pocos, pues fue liberada para dar a luz. Con todo y esta historia de amor, al final no importó mucho porque la pareja se disolvió unos años después. Ella estudió Derecho y se dedicó a defender clientes y a luchar por los derechos de los presos y para que las cárceles presentaran condiciones dignas de vida. Michelle, años después, se volvió a casar y permaneció varios años más detenido hasta que a principios del nuevo milenio le redujeron la pena.
En total pasó 27 años preso, de los cuales casi 17 los hizo en aislamiento. En Francia, desde el caso de Michel y Nadine, se instaló una extraña tradición entre los presidiarios escapistas y en las últimas décadas ya hubo al menos 5 que utilizaron helicópteros para sus fugas. El último fue otro habilidoso carcelario llamado Redouin Fate, creo que así se pronuncia, que en 2018 salió volando de la penitenciaría. La anterior oportunidad en que Fate se había ido de una cárcel lo hizo en 2013 con un festival de explosivos que nadie sabe bien cómo logró introducir. Hizo volar las 5 puertas que lo separaban de la calle, pero esto es otra historia. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como Sabías Que by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es Pepe Misterio.